Hola, hoy vamos a hablar sobre oceanografía y cambio climático. Soy Felipe Moraga. Para empezar, hablaremos sobre las corrientes marinas. ¿Qué son las corrientes marinas? Son movimientos de agua que se producen dentro del mar. Pueden ser corrientes profundas debido a cambios de temperatura, la salinidad y la densidad, o bien corrientes superficiales debido a la acción del viento. Existen diversas clasificaciones, y por temperatura existen lo que son las cálidas y frías, y a menudo involucran masas de agua tanto cálidas y frías que conectan diversas franjas climáticas del globo, viajando tanto superficial como submarinamente. Las corrientes cálidas son aguas superficiales que se originan en los océanos de la zona intertropical y que migran de las costas orientales de los continentes hacia las latitudes medias y altas, contra la rotación terrestre y solo en el hemisferio norte. Las corrientes frías son aguas de poca temperatura y de gran profundidad que parten de la zona intertropical o subtropical y compensan el efecto de las cálidas cuando alcanzan las costas occidentales de los continentes. Son particulares de las regiones árticas, ya que en la zona antártica existen apenas una corriente circular en torno al polo. Existen otros tipos de corrientes, pues las corrientes oceánicas presentan un movimiento constante generado por la rotación terrestre, en general en el sentido este-oeste de la zona intertropical, o en sentido inverso de las latitudes medias o altas. Las corrientes de marea son corrientes periódicas de ciclo diario que producen la atracción de la luna y el sol sobre la superficie de las aguas, es decir, en aguas cálidas desplazan enormes cantidades de agua del hemisferio norte y sur y viceversa. Las corrientes de oleaje son producidas por los vientos, en especial por las tempestades o huracanes. Tienen lugar en la superficie de las aguas y tienen un impacto limitado. Las corrientes de deriva litoral se deben al encuentro de las corrientes con el trazado del relieve de las costas, que las obliga a modificar su orientación o dirección. Las causas de las corrientes marinas son tres. Los movimientos terrestres, tanto la traslación como la rotación del planeta, ocasionan movimientos constantes de las masas de agua, aunque en muchos casos se desplacen en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Los vientos planetarios no son ciertos que los vientos ocasionan directamente las mareas, pero sí contribuyen a ello, al desplazar no solo agua de la superficie, como en el oleaje, sino además movilizando la atmósfera para circular la energía calórica del ambiente, lo cual tiene un impacto en el agua. Y por último, las urgencias de las aguas frías. Las aguas profundas del océano son frías, ya que son más densas y poseen menos energía. Estas aguas surgen hacia la superficie, zonas específicas de la zona intertropical, empujando las cálidas a su paso. Ahora hablaremos sobre el fenómeno del niño y la niña. Este fenómeno es la interacción oceánica atmosférica que ocurre en la región del Océano Pacífico tropical cada 2 a 7 años, aproximadamente, y cuyas consecuencias se extienden hacia otras regiones del planeta como Asia, Oceanía, Europa y América. Este ciclo global tiene dos fases, una cálida y otra fría. La fase cálida es conocida con el nombre del Niño. Es un calentamiento de la superficie del agua del Pacífico. Se caracteriza por el ingreso de una masa superficial de aguas cálidas en el mar. La Niña, o fase fría de Lenos, se desarrolla cuando los vientos que soplan sobre el Pacífico empujan las aguas templadas de la superficie hacia el oeste. En su lugar, las aguas más frías de las profundidades del océano suben a la superficie. Esto provoca cambios climáticos importantes en las diferentes partes del mundo. La Niña se caracteriza por tener temperaturas frías y perdurables. Son los ejemplos más evidentes de los cambios climáticos globales, siendo parte fundamental de un vasto y complejo sistema de fluctuaciones climáticas. Ahora hablaremos sobre el modelo de circulación global, en especial de celdas de Hadley. ¿Qué es una celda de circulación cerrada de la atmósfera terrestre que domina la circulación global atmosférica en las latitudes ecuatoriales y tropicales? Se extiende desde el Ecuador hasta las latitudes de unos 30 grados en ambos hemisferios. Este calor es transportado en un movimiento circular con aire ascendido por convección en las regiones ecuatoriales y desplazándose hacia las latitudes superiores por las altas capas de la atmósfera. El ascenso del aire caliente en el Ecuador está acompañado de la formación frecuente de las tormentas convectivas en la zona de convergencia intertropical. Ahora hablaremos del cambio climático.
Y para entender, primero definiremos algunos conceptos. Pues el primero que vamos a definir es el calentamiento global, y es un aumento de la temperatura media de la superficie terrestre en más de un siglo, que en la actualidad se asocia como un síntoma o consecuencia del cambio climático de origen antropogénico. Otra definición es el clima, y se entiende como el promedio de largo plazo de las variables meteorológicas, ya sea temperatura, precipitación o viento, en una región. El largo plazo en general corresponde a una ventana de 30 años de duración al interior de la cual pueden existir una variabilidad interanual superpuesta en un ciclo medio anual. Otra definición que también haremos importante para entender el cambio climático son los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son las concentraciones de gases en la atmósfera que tienen la propiedad de absorber parte de la radiación térmica emitida por la Tierra y reenviándola a la superficie terrestre. Lo que tenemos que entender es que el cambio climático es un proceso natural que vive la Tierra, y tanto como el calentamiento global y los gases de efecto invernadero no tienen un valor de calidad bueno o malo, simplemente son características que tiene la Tierra y que nos permiten vivir. Pues los gases de efecto invernadero nos permiten que aumente la temperatura en la Tierra o que tengamos una temperatura apta para la vida. Y por otra parte, el calentamiento global también forma parte de estos procesos biológicos. Eso es bueno que lo tengamos presente. ¿Qué es lo que ocurre con el cambio climático y cuál es su aspecto negativo? Pues el aspecto negativo es el origen antropogénico. ¿Y en qué consiste? Pues el cambio climático de origen antropogénico se genera como consecuencia de los cambios de uso del suelo y del denominado efecto invernadero, el cual se origina por la presencia de unos determinados gases en la atmósfera de concentraciones normales, o sea, más de lo normal de lo que había, permitiendo el desarrollo en la vida, pero debido a que algunas actividades humanas han incrementado su concentración, provocando un aumento de la temperatura media de la Tierra y alrededor de ello todo el sistema climático global, que es una variación que está registrado en el clima del planeta, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, y que altera la composición de la atmósfera. Se manifiesta en un aumento de las temperaturas medias y alrededor del clima de la escala mundial, haciendo más común eventos climáticos extremos. De aquí surge parte fundamental de lo que es el efecto invernadero y cuál es su importancia dentro de las consecuencias antropogénicas del calentamiento global. Pues el efecto invernadero es la parte de la radiación solar dentro de un 70% que atraviesa la atmósfera y alcanza la superficie terrestre, que se calienta a su vez emitiendo radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja atraviesa y supera la atmósfera, pero parte de ella es absorbida y reemitida por las partículas de gases de efecto invernadero, lo que provoca un aumento en las temperaturas. Como hemos de ver, es beneficioso para la vida en la Tierra, pero con el factor antropogénico hemos visto que las altas concentraciones de gases invernaderos hacen que aumente la temperatura mucho más de lo que necesitamos, provocando consecuencias graves en el cambio climático. Ahora hablaremos sobre la mitigación y adaptación del cambio climático. ¿Qué significa las medidas de mitigación? Pues son aquellas acciones que están encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que las medidas de adaptación se basan en reducir la vulnerabilidad ante los efectos derivados del cambio climático. Bueno, la mitigación, por lo tanto, se ocupa de las consecuencias del cambio climático, mientras que la adaptación abarca sus impactos. Entre las medidas de mitigación que se pueden poner en marcha para evitar el aumento de las emisiones contaminantes se encuentran las siguientes. Pues, practicar la eficiencia de energía, el mayor uso de energías renovables, electrificación de procesos industriales, implementación de medidas de transporte eficiente, transporte público, eléctrico, bicicleta, coches compartidos, impuestos sobre el carbono y mercados de emisiones. Ahora, en cuanto a las medidas de adaptación, son variables las acciones que ayudan a reducir la vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio climático. Tenemos la construcción de instalaciones y obras de infraestructuras más seguras, reestructuración
de paisajes naturales y reforestación de bosques, creación de un cultivo flexible y variado para estar preparados ante la catástrofe natural que amenacen las cosechas, investigación y desarrollo sobre posibles catástrofes, comportamiento de las temperaturas, medidas de prevención y precaución, ya sea planes de evacuación y cuestiones sanitarias. Pues, en conclusión, lo que podemos ver es que todos estos tópicos se encuentran interrelacionados, pues forman parte de un vasto y complejo sistema de fluctuaciones climáticas, y que a partir desde algo que son las corrientes marinas, y que pasan por fenómenos como el Niño y la Niña, se pueden entender procesos ya sea de la alza de temperaturas o procesos involucrados en el cambio climático. Pues todos estos efectos, como decíamos, forman parte de estas fluctuaciones climáticas y que deben ser tomados en cuenta para entender lo que son el proceso del cambio climático. Muchas gracias y me despido.